Buenas tardes. Ahora sí. Vamos a dar comienzo al segundo simposio, en el cual vamos a intentar responder algunas de las interrogantes y dudas que quedaron de la resolución de nuestro paciente. El segundo simposio es Intervención nutricional en la prevención y en el tratamiento de las enfermedades intestinales, inflamatorias intestinales. ¿Qué nos dice la evidencia? Vamos a tener el desarrollo de 3 presentaciones muy interesantes. Gabriela Sancisi nos va a hablar sobre el impacto de la dieta en la prevención de las enfermedades inflamatorias intestinales donde estamos. Posteriormente, la licenciada Valeria Baldomero nos va a hablar sobre la dieta como estrategia moduladora de la inflamación en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y finalmente, la licenciada Constanza Echeverría sobre probióticos, prebióticos, a quién, cómo y cuándo. Ahí vamos a tener todas las respuestas. Bueno, Gabriela, la licenciada Sancisi, es licenciada en nutrición, staff del Hospital de Gastroenterología Udaondo, se desempeña en la sección de enfermedades inflamatorias intestinales y así como en motilidad digestiva, y es integrante del grupo de trabajo de apoyo nutricional y miembro también de la comisión de GADECU de nutrición. La licenciada Baldomero es licenciada en nutrición en el Hospital Italiano de Buenos Aires, también miembro del equipo de la subcomisión de GADECU. Y la licenciada Constanza Echeverría es licenciada en nutrición, staff en Inmunología Buenos Aires, docente de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y miembro de la subcomisión de nutrición de GADECU. Muchas gracias. Bueno, acá, hola de nuevo. Perfecto. Bueno, esta charla es la que más me gusta de las dos que me tocaron hoy, pero porque habla de una realidad en la que estamos todos inmersos, ¿sí? Es la dieta, el patrón alimentario que estamos teniendo. Bueno, primero les quiero mostrar muy brevemente los primeros estudios prospectivos que se hicieron donde se empezó a asociar el consumo de diferentes alimentos y el desarrollo, o sea, son estudios de incidencia poblacionales en cientos de miles de personas, donde se empezó a asociar el consumo de determinados alimentos o grupos de alimentos y el desarrollo de enfermedades inflamatorias. Como podemos ver, no sé si se puede ver del todo bien, pero las estrellitas rojas son alimentos que terminaron siendo factores de riesgo en estos estudios y las estrellitas verdes fueron factores protectores. Entre los factores de riesgo tenemos la proteína total, la proteína animal, ¿sí? Y la carne roja en particular. Estos estudios datan del 2012, ¿sí? Y el ácido linoleico. El ácido linoleico es el ácido omega 6, ¿sí? Que es el más ampliamente distribuido en nuestra alimentación cuando hablamos de grasas no saturadas. Perdón, que se fue. Y que está presente en lo que es aceite de maíz, de girasol, ¿sí? Y en todo lo que es una fritura, que normalmente tiene ese tipo de aceites en su preparación. Y como factores protectores tenemos los ácidos grasos omega 3, ¿sí? Que se vieron asociados las personas que tenían menor consumo, siempre que se compara el quintil de menor consumo con el quintil de mayor consumo, y evaluando los dos extremos veían que había diferencias y había mayor incidencia de las enfermedades en aquellos que tenían menor consumo de omega 3. Bueno, este gráfico me encanta porque resume de una manera muy sintética lo que es la barrera intestinal y la acción de determinados componentes alimentarios, ¿sí? Como podemos ver, vemos como una división hacia la izquierda. Vamos a ver cómo la estructura de la barrera está indemne. Vemos las células, ¿sí? que conservan esas uniones estrechas, muy prolijas. Vemos una capa de moco abundante, que es todo ese mar, ¿sí? Que es algo que es importante y que después cuando vemos en las biopsias de las enfermedades inflamatorias vemos que eso está disminuido. Y vemos como, por ejemplo, la fibra, ¿sí? Indica que produce un aumento en los ácidos grasos de cadena corta a través de la fermentación bacteriana y que mejora la función intestinal de barrera y a la vez conserva el grosor de esta capa mucosa. Por el contrario, del lado derecho vemos cómo esta barrera se empieza a
desarmar, ¿sí? Y permite, de algún modo, el paso de patógenos, de endotoxinas, ¿sí? De metabolitos bacterianos, lipopolisacáridos, ¿sí? Y esto va a estar dado por también la actividad de algunos componentes de la alimentación. Y entre estos tenemos, y esto está descrito, tenemos a los emulsionantes, ¿sí? A los ácidos grasos omega 6, justamente como el ácido linoleico que hablábamos recién, y la carne roja, que disminuyen la función de barrera, disminuyen la posibilidad de oxidar el butirato. Aunque el butirato se forme, esto atenta contra esa oxidación. Y también los ácidos grasos, bueno, que ahora lo vamos a ver un poquito más, que también son proinflamatorios. Más recientemente hubo estudios, ¿sí? También poblacionales de cientos de miles de personas, que son los que nos están empezando a pintar un poco el panorama sobre el consumo de ultraprocesados y el riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria. Este es un estudio prospectivo de 21 países, en total son 116.000 adultos que se evaluaron con una frecuencia de consumo, ¿sí? Cada 3 años como mínimo. Durante un seguimiento, tuvieron un seguimiento casi de 10 años por persona. 467 sujetos desarrollaron enfermedad inflamatoria intestinal de esos 116.000, y lo que se vio es que el consumo de ultraprocesados se asoció con una mayor incidencia, siendo el hazard ratio mayor para aquellos que tenían mayor consumo, o sea, esto estaba correlacionado. Y que, muy interesantemente, los subgrupos de ultraprocesados más asociados fueron gaseosas, azúcares refinados, snacks salados, carnes procesadas y frituras. Este es otro trabajo también, que fue un estudio prospectivo de incidencia, prevalencia y outcomes en enfermedad inflamatoria intestinal. Lo mismo, siguieron a 185.000 pacientes. A ellos se les hizo un recordatorio de 24 horas como manera de evaluar la ingesta. De esos 185.841 desarrollaron una enfermedad inflamatoria intestinal, y también se observó que el consumo de ultraprocesados estaba asociado a una mayor incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Para Crohn este riesgo era mucho mayor que para colitis ulcerosa, pero en ambos casos estaba asociado a una mayor incidencia. Y por otro lado, se observó una asociación entre el consumo de ultraprocesados y el riesgo de requerir una cirugía relacionada con una enfermedad inflamatoria intestinal, de 4 veces mayor. Este otro trabajo que se hizo en Australia, Hong Kong y China rural, eligieron 3 países con diferentes prevalencias, ¿sí? Como Australia como el que tenía una dieta más occidentalizada de algún modo, Hong Kong como algo intermedio y China rural como algo más menos todavía occidentalizado. Y lo que tomaron fueron a 274 pacientes con enfermedad de Crohn, tomaron a familiares de primer grado y a convivientes que no eran cosanguíneos, digamos, el suegro, el marido, lo que fuere, y 92 controles. Lo que se observó es que los pacientes consumían más gaseosas y comidas rápidas que los convivientes, más fruta procesada y snacks que los familiares de primer grado y más ultraprocesados que los controles sanos. Y lo que también evaluó fue el consumo de aditivos, y se vio mayor consumo entre los pacientes de polisorbato 80, carragenina, carboximetilcelulosa, aluminosilicato, dióxido de titanio, sucralosa que sus familiares de primer grado. Ahora, vamos a comentar un poquitito el rol de cada uno de estos componentes que estamos hablando. Las grasas, nosotros sabemos que siempre estuvo el malo de la película las grasas saturadas y el bueno de las películas las grasas no saturadas. Ahora, dentro de las grasas no saturadas, sabemos que tenemos las poliinsaturadas, las monoinsaturadas, ¿sí? Y dentro de las poliinsaturadas tenemos la serie de omega 6 y omega 3, ¿sí? Sabemos que el omega 3 tiene un rol antiinflamatorio que está muy descrito. Y el omega 6 no había sido hasta ahora el malo de la película, pero tiene que empezar a hacerlo, ¿sí? Por otro lado, porque en lo que es la metabolización de los ácidos grasos, sabemos que el omega 6 despierta toda una cascada inflamatoria, la producción de leucotrienos, prostaglandinas y otras sustancias que son muy proinflamatorias, a diferencia de todo lo que es la serie omega 3. Por el contrario, el omega 9, que es el ácido graso más encontrado, como todos saben, en el aceite de oliva, ¿sí? Presenta en este sentido un efecto neutro, pero además tiene otros beneficios de los cuales vamos a hablar más adelante, pero que también tendrían un rol antiinflamatorio.
Entonces, vemos hacia la derecha esta figura de los dos hombrecitos haciendo equilibrio, ¿sí? Nosotros necesitamos tener una relación entre el consumo de omega 6 y omega 3 que sea entre 1 y 2 a 1, o sea, no más del doble de omega 6 por cada aporte de omega 3. En cambio, la dieta occidental tiene este aporte 20 a 1, 20 veces el omega 6 contra una vez el omega 3. Este perfil alimentario, perfil de consumo de grasas, trae las enfermedades de la civilización. Como se conocen, están todas las enfermedades inflamatorias y metabólicas, ¿sí? Es una constante en toda la bibliografía. Por otro lado, el rol de los emulsionantes. Los emulsionantes son una serie de aditivos, hay muchos aditivos, conservantes, estabilizantes, resaltadores del sabor, colorantes. Los emulsionantes pertenecen a los aditivos y tienen la capacidad, la industria los introduce en los productos porque generan una textura suave, son antiaglutinantes, ¿sí? Están presentes en los helados, en las leches no lácteas, ¿sí? Los condimentos de ensalada, la pasta que ya viene preparada, que uno directamente la mete en el microondas y ya tiene la salsa y todo. Como les nombraba, el otro trabajo son principalmente los que más están estudiados, la carragenina, la carboximetilcelulosa y el polisorbato 80, que están implicados en inflamación intestinal, aunque la mayoría de los estudios ha sido en modelos animales, pero ahora tenemos estas correlaciones con los estudios poblacionales. El efecto inflamatorio estaría dado por la alteración de la microbiota y también se vio que generan ulceraciones y cambios histopatológicos. Los emulsionantes, cuando uno lee un envase, siempre están con la sigla E400, ¿sí? 400 y pico, ¿sí? Pero siempre E400 algo está indicando la presencia de un emulsionante en un producto. Otros aditivos que no están tan estudiados, que son las micropartículas, como el óxido de titanio, el aluminio, el silicio, tienen la particularidad que tienen el tamaño de una bacteria, son muy chiquititos, son resistentes a la degradación y son los que empiezan a pasar por estas fallas en la indemnidad de la barrera intestinal. También están implicados en inflamación en modelos animales y faltan estudios en humanos, del mismo modo que los otros emulsionantes, se empiezan a ver las correlaciones en los estudios poblacionales. Y esto me encanta porque los que trabajan conmigo ya saben que vengo hace mucho insistiendo con este tema, el rol del sodio. El sodio siempre se lo vio como el enemigo de lo cardiovascular, digamos, las dietas altas en sodio, que había sí o sí que manejarlo en la enfermedad cardiovascular o en la enfermedad renal en todo caso. Pero en las otras patologías la realidad es que no se le daba demasiada importancia. David Binion, como investigador principal en este trabajo, que es el mismo que hizo las guías de AGA recientes sobre nutrición en enfermedad inflamatoria, hizo este artículo que es muy lindo, que habla de si es la sal el culpable, y habla del consumo de sal en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y sin entrar en detalles bioquímicos complejos, ¿sí? El consumo excesivo de sal afectaría el sistema innato inmune, ¿sí? Y vamos a ver cómo activa el factor nuclear kappa beta, cómo disminuye las interleuquinas antiinflamatorias, cómo también tiene una actividad sobre el sistema inmune adaptativo, ¿sí? Y, por ejemplo, aumenta la interleuquina 17 y todo eso después lleva también al aumento de los linfocitos T helper 17, los TH17, que están mencionados en la enfermedad. Por otro lado, directamente afecta al microbioma, cambiando la microbiota, disminuyendo la formación de la generación de butirato, y también afecta el endotelio vascular a través de lo que es el estrés oxidativo, ¿sí? Lo que es la rigidez de los vasos, pero pensemos que uno piensa en los vasos como habitualmente cuando habla de lo cardiovascular, los vasos grandes, pero si nos ponemos a pensar en la microvasculatura del intestino, esto también está afectado por este endurecimiento, por este estrés oxidativo que lleva a la inflamación y a la muerte celular. ¿Qué dicen las guías? Entonces, bueno, las ESPEN, por suerte, porque ahora tenemos apoyo de las guías, hablan de que en lo que es relativo a la prevención, que una dieta rica en frutas y vegetales, rica en omega 3 y pobre en omega 6, se asocia con un riesgo menor de desarrollar enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa y por lo tanto es recomendada. Y por otro lado agregaron, esto ya lo vienen diciendo, la primera de las guías fue en el 2016, pero hubo varias actualizaciones, la última es del 2023, y agregaron el ítem sobre los ultraprocesados, que los ultraprocesados y los emulsionantes podrían asociarse con un riesgo aumentado de desarrollar enfermedad inflamatoria y por lo tanto se recomienda su exclusión.
Por otro lado, las guías prácticas de la AGA, que les nombraba recién, hablan también del tema de la lactancia materna como factor dietético relacionado con un riesgo menor de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Y por otro lado, como consejo para la población general, una dieta balanceada, saludable, de tipo mediterránea, rica en variedades de frutas y vegetales y baja en ingesta de ultraprocesados, se asocia con un menor riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Creo que nos los están diciendo por todos lados. Y cuando nosotros pensamos en vegetales y frutas, sí, que es la recomendación principal, pensamos normalmente primero en la fibra, ¿sí? Sabemos que la fibra preserva, como veíamos en ese esquemita, la capa mucosa en el intestino, y también conocemos las consecuencias de la deprivación de fibra, ¿sí? En ratones a los cuales se les daba dietas altas en fibra y dietas sin fibra, lo que se veía era cómo se reducía la capa mucosa en esos que no tenían aporte de fibra, y a la vez cuando los infectaban con un patógeno, cómo la infección era mucho más rápida, el daño intestinal era mucho mayor que si el ratón tenía esa fibra. A nivel inmunológico también tiene su efecto. La fibra, fundamentalmente la fermentable, es la que nos interesa, pero tenemos dentro de estas las gomas mucílagos, las pectinas, el almidón resistente, la inulina, los fructooligosacáridos, los galactooligosacáridos. Todos ellos conducen a la formación de butirato, que disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias. Ahora, cuando pensamos en la fibra, nos estamos olvidando de algo que a mí me parece que es el secreto de nuestra frase de aumenta el consumo de vegetales y frutas. Estamos hablando de los polifenoles. Esto no puede estar nunca en un frasquito, ¿sí? Hay un trabajo muy interesante que habla del rol de los polifenoles de la dieta en la enfermedad inflamatoria intestinal y una posible pista a los mecanismos moleculares involucrados en la prevención de las reacciones inmunológicas e inflamatorias. Lo que tienen los polifenoles es que tienen un potencial antiinflamatorio y antioxidante enorme y que a través de diferentes mecanismos inhibe las principales rutas y cascadas inflamatorias. No les voy a traer todos, pero los modos de acción son, estamos. Inhiben la señalización de los Toll-like receptors del factor nuclear kappa beta, intervienen con la liberación de citoquinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1B, la 6, la 8, ¿sí? Modifican también la actividad enzimática de la mieloperoxidasa, que es una enzima que cataliza todas las reacciones que llevan a la oxidación y al daño celular, ¿sí? Y a la inflamación. Entonces, yo cuando veo esto, me pregunto, no puedo dejar de preguntarme, si con buscando tantas moléculas, tantos biológicos, tantos mecanismos de acción, no estaremos solamente tratando de contrarrestar la falta de aporte de polifenoles en la dieta, ¿sí? No hay un solo polifenol, los polifenoles, como verán, son un montón y están dispersos por completo en todo lo que es el reino vegetal. Tenemos en lo que son las hortalizas, en lo que son las frutas, en lo que son las legumbres, en los cereales, ¿sí? Hay miles, acá hay pocos inclusive, porque son cerca de 500 los que están identificados y casi siempre se siguen identificando más, y cada uno de ellos actúa en un mediador inflamatorio, en una mini molécula que es imposible de abarcar a nivel conocimiento. Dentro de todos estos, por ejemplo, está la curcumina, que ha tenido muchos estudios, pero es uno de cientos. O sea, ¿qué lograríamos si estudiáramos el mecanismo de acción de cada uno de ellos? ¿O qué lograríamos si los incorporáramos a la dieta a cada uno de ellos? Entonces, volvemos a nuestro caso clínico del simposio anterior, que era Martín, nuestro paciente de 27 años, que tenía una enfermedad de Crohn ileocolónica. Nos estamos remitiendo a antes del diagnóstico, ¿no? ¿Qué veíamos? Antes de conocerlo como paciente, era una persona, como todas las personas, o muchas personas, tenía un consumo muy frecuente de ultraprocesados y baja ingesta de fibra. Entonces, la pregunta del simposio era, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Martín? Y Martín está acá parado. Antes del diagnóstico, está parado acá. ¿Y qué es esto? ¿Sí? Es justamente la dieta occidental. La dieta occidental que tiene una matriz alimentaria muy pobre, repleta de ultraprocesados, que tiene la característica de ser azúcares refinados, grasas de mala calidad con ácidos grasos trans, que ni siquiera los había nombrado, aceites refinados y una relación omega 6, omega 3 muy alta, que es un perfil completamente proinflamatorio, mucho consumo de carne roja y carnes procesadas, ¿sí? Y mucha sal y aditivos. Además de los edulcorantes artificiales que todavía no
no tenemos tanta bibliografía de eso, pero también va a ser un capítulo seguramente. Y tenemos que transicionar por consejo de las guías CESPED, de la AGASI, a la dieta mediterránea. Que la dieta mediterránea, como ya saben, está compuesta de alimentos que son matrices alimentarias completas, ¿sí? Que podemos decir son alimentos naturales o alimentos reales, como se usa decir ahora. Y acá, ¿qué sí vamos a encontrar en la dieta mediterránea? Los polifenoles de todo tipo, grasas de alta calidad, donde vamos a tener los monoinsaturados como el aceite de oliva, los omega 3, ¿sí? Y una relación omega 6, omega 3 mucho menor. Vamos a tener micronutrientes, porque obviamente todo lo que viene del reino vegetal nos los ofrece, y la fibra dietética, tanto la soluble como la insoluble, que van a tener todo su rol que después vamos a seguir viendo. Entonces, tenemos los dos tipos de dieta. Vamos a ver los efectos sobre el intestino, sí, que es un poco más de lo mismo, pero sabemos que a la derecha, la dieta occidental, va a generar toda este daño en la barrera intestinal, esta separación entre las células que permiten el pasaje de muchos, no solamente los componentes alimentarios, estos micropartículas que estábamos diciendo, sino muchos metabolitos bacterianos, generan disbiosis, generan mayor permeabilidad intestinal, y esto hace lo que Levin habla en sus publicaciones, que es el ciclo de penetración bacteriana. Dice que es algo que empieza a perpetuar el ingreso de bacterias y de metabolitos bacterianos al medio interno, empieza a perpetrar la inflamación sistémica, ¿sí? No solo lo local, sino también lo sistémico. Por el otro lado tenemos la dieta que mantiene la integridad, mantiene la capa de moco y mejora la tolerancia inmunológica. Entonces, como conclusiones, la alimentación es un todo, es más que la suma de las partes, y un solo alimento por sí mismo no cura ni enferma. Eso también es otra cosa para decirle al paciente, que no se va a enfermar o no va a tener una recaída por comer una vez una determinada cosa en una cantidad razonable. No hay alimentos mágicos, de nada sirve que yo a un paciente le dé omega 3 si no estoy cuidando el resto del perfil alimentario, que de nada sirve que a un paciente yo le dé curcumina si no voy a estar cuidando el resto del perfil alimentario. Pero sí sabemos que un estilo de alimentación o un patrón alimentario te lleva a tener un cierto tipo de microbiota más saludable, una cierta inmunidad y también una integridad mayor de mucosas. Entonces empezamos a cortar ese círculo vicioso de inflamación y alteración de la inmunidad. Entonces, si tuviéramos que decir qué podemos hacer hoy, es esto: reducir el consumo de ultraprocesados, aumentar el consumo de fibras, reducir el consumo de carnes, ampliar la selección de alimentos de origen vegetal, pensando en colores. Muchas veces los polifenoles están asociados a los pigmentos, así que pensar en diferentes colores también nos hace tener una variedad de sustancias. Hortalizas, frutas, legumbres, cereales integrales, semillas, frutos secos, también especias, por supuesto. Reducir la ingesta de grasas, mejorando sobre todo la relación omega 6, omega 3. Reducir el consumo de sal, que esto es más nuevo, quizás en lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Reducir el consumo de alcohol y elegir alimentos orgánicos, y esto lo digo porque es otro capítulo del cual ahora no puedo hablar, pero todo lo que son los pesticidas, ¿sí? Están asociados también a daño intestinal. Entonces necesitamos también en algún momento, no sabemos a partir de cuándo podemos empezar a pedir todo lo que necesitamos, pero necesitamos también alimentos sanos, o sea, alimentos inocuos, quiero decir. Así que ese es otro capítulo, pero también lo tenemos que tener en cuenta porque estamos recomendando mucha fruta y verdura y por ahí estamos llenos de glifosato o algo por el estilo que también nos está generando daño intestinal, que hay un montón de trabajos relacionados de pesticidas y enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias.